Hola, creo que ya estamos en vivo. Sí, hola, estamos en horizontal, en este noticiero de opinión y datos duros. Ay, no tan duros, pero sí, más o menos algunos datos. Hoy nos amanecimos con la friolera, pues, de que el gobernador ya pidió un nuevo préstamo, el gobernador de Oaxaca, y ya no sabemos ni qué pedo, ya no llevamos la cuenta de cuántos préstamos ha pedido. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, pues vamos a saludar a Pilar Rosas, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Pilar, por venir aquí a platicar con nosotros del acontecer estatal y nacional. Así es, el día de hoy vamos a platicar algunos temas que por ahí estábamos platicando antes de entrar, entonces vamos a dar. Órale, pues. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Qué onda, Rodrigo? Ayer vino Flavio Sosa y no mames, se encabronó con lo que dijiste de que es operador de José Murat, pero por eso podemos hablar más adelante. Okay. Ya hasta dijo que eras tira. ¿Cómo es? Sí, no, pues... Híjole, se pasa de lanza. ¿Qué onda, Lalo? Hola, bienvenidos. Aquí estamos. Vamos. Muchas noticias, por lo que oigo, son muchas noticias bastante interesantes. Sí, hoy pues vamos iniciando pues, con lo que se hizo público ayer, que el Consejo Nacional de Morena pues ya tiene los cuatro precandidatos y precandidatas, precandidates para que van a formar parte de la encuesta para sacar el candidato o candidata o candidate, ahí sí no es cierto, no, eso ya es normal, a la gobernatura de Oaxaca. Y pues sí, sabemos, como todos lo preveíamos, Susana Harp y Salomón Jara, pero también están Irma Juan Carlos y el señor Armando Contreras, que yo no sabía quién era, ahí sí ya me puse a investigar, pero es diputado, ¿no? Es diputado federal. Qué ignorancia la mía, pero pues sí, es que no ni siquiera, bueno, no estaba como jugando mucho el nombre de Armando Contreras y de repente aparece Susana Harp con 99 votos en el Consejo Nacional, Salomón Jara con 78, Irma Juan Carlos con 29, Armando Contreras con 22, y por ahí dicen que el señor Esteba, ¿no? Alberto Esteba se llevó 2 votos, y que el señor, ¿cómo se llama? El señor Héctor, ¿Antonio Ramírez? ¿Héctor Ramírez también se llevó votos? Sí, Héctor Sánchez se llevó un voto, ¿no? Sí. Un voto así chingón el voto de Héctor Sánchez. ¿Cómo ves esta lista, Juan Carlos? Bueno, era previsible, aunque lo de Armando Contreras también sorprende. Ajá. Creo que estaba más en el radar el delegado Liste. El hijo de Galero Ramírez. Ramírez, sí, exacto. ¿Por qué crees que de repente apareció Armando Contreras como que? No lo sé, la verdad, sí desconozco cuáles son. Entiendo que fueron votos de delegados. Habría también que preguntarle a Morena cuáles son los criterios para la emisión de estos votos, porque supone que se iban a calificar los documentos, ¿no? Para ver si eran idóneos o no para ser precandidatos. Al principio en la escuela sí establecía, en la convocatoria sí establecía que solo iban a hacer 2 fórmulas igualitarias, ¿no? De 2 hombres y 2 mujeres, máximo 5 hablaba la convocatoria. Entonces sí va a haber una depuración. Los criterios que utilizaron los delegados todavía no son muy claros, pero al fin de cuentas pues están los que ya se sabía que iban a estar, ¿no? Susana Harp, Salomón Jara, Irma Juan Carlos. Yo creo que para cumplir la cuota de género en las candidaturas, y además por su carácter indígena, ¿no? que también es, digamos, un aspecto interesante, que sería como precandidata a la gubernatura. De ahí en más, pues hay que esperar los resultados de la encuesta, ¿no? ¿Cuándo es la encuesta? ¿Se ha establecido? Bueno, lo que dicen es que en diciembre ya tendría que estar definido el candidato, ¿no? Otra cosa a destacar es que finalmente Morena no hubo ningún voto para Raúl Bolaños, ¿cacho? Que venía por el Partido Verde, ni para Benjamín Robles Montoya, que era del Partido del Trabajo. Entonces creo que al final la candidatura sí se va a quedar dentro del Partido Morena, aunque se mantenga la coalición. Y pues otra cosa, los interesantes de las votaciones, ¿no? Susana Harp con 99 votos, que, sí, ¿no? Pues que para muchos ya lo toman como un triunfo de Susana Harp, pero habrá que ver qué dice la encuesta. Lo que dice Salomón Jara, que ha de estar medio encabronadón. ¿Cómo ves, Pilar? Pues el tema de las votaciones ayer fue muy predecible, como bien nos dices.
porque en el tema de mujeres solamente había 3 candidatas, entonces pues por ende se descarta una, lo cual todavía nos habla en el tema de género de la desigualdad que hay en los participantes, porque vimos una lista inmensa de hombres, ¿no? Vimos casi 15 hombres, personas que ya ni figuraban, como Héctor Sánchez, que creo que fue hace años que estuvo en estas situaciones, hasta figuras un poco más nuevas, ¿no? Como Raúl Bolaños Cacho, que es del Verde, pero que en sí su incursión en la política es reciente, desde la época de Murat. Y pues yo creo que la verdad es que va a ser una definición bastante interesante. Lo que también hay que esperar es la definición que va a tener el partido Morena en cuanto a en qué estados va a corresponder el género femenino y en cuáles va a ser el género masculino, porque recordemos que ya hay una resolución del INE en el que al menos la mitad de las candidaturas para las gobernaturas tienen que ser definidas por el género, ¿no? Entonces yo creo que se viene un jaloneo bastante interesante en las fuerzas políticas. El tema de Armando Contreras, si bien fue muy sorprendente para todos, creo que también corresponde a la esfera del círculo nacional en la que está desenvolviéndose él, ¿no? Él pues sí, lo vemos poco aquí en Oaxaca, pero él, de lo poco que conozco de su trayectoria lo he visto más como a nivel nacional. Entonces yo creo que va a ser un jaloneo de fuerzas bastante interesante. Ya reció todo este tema de la guerra sucia, desinformación y demás, entonces esperemos que pues en diciembre ya se tenga definido un candidato o candidata. Muy bien, Fernando Héctor González nos manda aquí un comentario cuchicuchesco, dice: Susana Harp para gobernadora, ¿cómo creen? Clases de canto para todos. Bueno, esto que comenta Fernando, porque bueno, ayer vino Flavio Sosa, ¿no? Platicamos con él, fue una plática muy intensa, y pues Flavio ahorita es como ahora sí que pues el propagandista number one de Susana Harp. Nos dio una serie de argumentos por los que Susana está en esta onda, Susana Harp. Y bueno, pues yo creo que son argumentos también respetables, ¿no? Él enunció que Susana Harp ha estado como buscando visibilización para los pueblos afroamericanos, ¿no? En las leyes, incluso ha ido por ahí su labor como senadora. Que bueno, esta situación que denunció hace años sobre el plagio de Isabel Marán respecto a las blusas típicas de Tlahuitoltepec, ¿no? Que fue un escándalo internacional, y que incluso ella también propuso y se aceptó una ley que media estas situaciones y que también legisla en torno a la apropiación cultural, que básicamente es piratería, ¿no? Pero bueno, por parte del primer mundo, digamos. Entonces, pues ahí nos dio sus razones, Flavio, que bueno, pues me parecen respetables y además pues concisas, ¿no? En ese sentido, ustedes cómo ven ya hemos platicado Susana Harp, pero al parecer esto pues parece que está un poco más planchado. Bueno, claro, muchas cosas pueden cambiar, pero estos 99 votos. Flavio Sosa ayer estaba pues totalmente seguro, hablaba de encuestas, ¿no? Incluso en algún momento le pregunté, porque también le pregunté sobre su amistad con Andrés Manuel López Obrador, y él dijo: no, somos grandes cuates desde hace años, me fue a ver a la cárcel, no sé qué. Y le digo: bueno, entonces el hecho de que tú estés defendiendo, o no defendiendo, sino apoyando a Susana Harp, aún en contra de tu amigo de toda la vida, tu compadre, casi hermano, ¿no? Tu gran amigo Salomón Jara, quiere decir que Susana Harp es la candidata, digamos, del presidente. Flavio Sosa dijo: no, pues vamos a esperar los procesos, no sé qué, pero bueno, pero por su sonrisa malévola, yo dije: no, pues sí, seguramente por ahí va también la cosa, ¿no? Entonces, no sé, bueno, sí parece que hay que ver que Salomón Jara pues no la va a entregar tan fácil, ¿no? Ya sus coterráneos, bueno, sus partidarios, la gente que estaba con él a morir, ahora ya como que está viendo dura, dijo: ay, no, pues igual ya no se armó, y ahora ya como que maneja diferentes escenarios donde Salomón Jara, si no tiene la candidatura, pues se va de Morena y se va de candidato, no sé, con una alianza PRD, PAN, lo que sea, lo cual, pues, no sé, ¿ustedes cómo ven estos escenarios, Pilar? Yo creo que es un escenario muy factible que sea el género femenino el que se termine en Oaxaca, porque es una elección que sí o sí se tiene ya para la izquierda en Oaxaca. Creo que el desempeño de Murat dejó mucho que desear. Todas estas
maravillas que se esperaban, ¿no? Después de salir del bache que representó en cierta forma el gobierno de Gavino, pues era la esperanza, ¿no? De que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces dijimos, pues vámonos de nuevo al PRI. Y pues resulta que nos fue peor, ¿no? Resulta que vamos ahorita en este cambio de paradigma. Entonces yo realmente creo que la izquierda se fortaleció en Oaxaca. Morena va a tener un triunfo, pero sin embargo fíjense que me llamaba la atención un análisis que hace un amigo que es consultor en temas geoelectorales. Él hablaba que si bien es una definición ya de la elección que ya podría estar avanzada, todavía hay una segmentación del voto que se pierde de 2018 a estas elecciones de presidencias municipales. Entonces él decía, ¿no? Hay un porcentaje casi del 3% en cada sección electoral de votos que se perdieron, de gente que por alguna u otra situación ya no volvió a votar por Morena. Entonces yo creo que si bien es una situación de una candidatura que ya está ganada, bueno, de una gobernatura que ya está ganada, todavía no hay que descuidar algunos aspectos. En el caso del rompimiento, pues esa es una teoría que se ha hablado todo el tiempo, ¿no? Este dichoso capricho que de repente hacen algunos políticos y que se van y regresan y que ya cuando no les dan en otro partido y quieren a regresar al suyo, pues yo siempre fui de aquí. Entonces creo que eso también va a estar interesante. Algo que a mí me llama mucho la atención es este discurso hegemónico de la fundación, ¿no? Parece que solamente estamos hablando de un fundador de Morena en Oaxaca, y que ese es el argumento principal. ¿De Salomón Jara? Ajá, de Salomón Jara, ¿no? Que inclusive el eslogan es un fundador de Morena o un oaxaqueño para Oaxaca, ¿no? Que esta retórica a mí realmente me llama la atención y se me hace un poco monopólica del ejercicio del poder, y sobre todo del tema partidista, ¿no? Como si solamente una persona por el hecho de ser fundador tuviera la facultad de poder ser candidato, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un escenario bastante complejo. Sí, desde ahorita ya se ve que se está arreciando todo y creo que todos hemos sido testigos de cómo es que estas campañas, no solamente en redes, ¿no? Sino también hemos visto un despliegue de estructuras gigante en los municipios. Hemos visto, por ejemplo, el despliegue también de unidades sectoriales como lo son las juventudes, como lo son las mujeres. Entonces yo creo que es un panorama bastante complejo, pero sí el tema de ruptura también es un escenario que se planteó desde un principio, ¿no? Juan Carlos. Bueno, yo también creo que va a pesar la cuestión de género, y creo que a Oaxaca le va a tocar mujer. Independientemente de la encuesta, creo que se va a definir por este tema. Son 6 gubernaturas las que se eligen, 3 deben de ser hombres y 3 deben de ser mujeres mínimo, ¿no? O sea, bueno, para garantizar la paridad, puede haber más mujeres. Yo creo que a final de cuentas sí se va a definir por el género. Entiendo bien, creo que el panorama no está tan fácil como Morena, aunque si bien las encuestas lo colocan muy arriba, pero en las elecciones pasadas, por ejemplo, cuando se supone que la gente sale más a votar, aunque fueron, digamos, ciertas elecciones intermedias, porque hubo renovación del Congreso local, hubo elecciones municipales, es cuando la gente también sale mayormente a votar, porque el presidente municipal es al menos el político más cercano a cada ciudadano. Morena pierde, creo que 5 distritos, es decir, que recupera el PRI en alianza con el PAN. En algunos distritos sí avasalló Morena, en algunos distritos como Salina Cruz, ubicados en la región del Istmo sí avasalló, pero en otros se volvió a cerrar. Los resultados estatales fueron muy cerrados. Y también los municipios también fueron muy competitivos hasta diferencias hasta de 20 votos. Uno es el caso de Mitla, otro es el caso de que se acaba de revocar, como el caso de San Jacinto Amilpas, en fin, es decir, extraña, de manera que habría que preguntarse qué sucedió y analizar en profundidad qué pasó para que la gente no volviera a votar con tanto avasallamiento como lo hizo en la elección presidencial a favor de Morena y a favor del presidente de la República. En la ciudad de Oaxaca ganó por muchos votos, pero Morena recurrió a una operación electoral similar a la del PRI, es decir, a la movilización del voto, ¿no? A mover a la gente para que votara. Y hay testimonios de que también hubo compras de votos por parte de Morena. Me refiero en la ciudad de Oaxaca. Entonces,
creo que Morena su escenario no es tan positivo como ellos pueden creer, ¿no? La intención de voto para gobernador sigue siendo muy alta a favor de Morena y yo creo que sí va a ganar. Yo podría anticipar que va a ganar y hasta de manera holgada, pero sí es analizar a ver qué tantos votos perdió. El mismo Jesús Bolaños ayer el diputado estatal, ¿no? El diputado local y presidente estatal de Morena en su participación en el Consejo Nacional previo a la definición de los candidatos hablaba así de la conveniencia de hacer una coalición legislativa con el Partido Verde para impulsar obviamente las reformas que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero decía, pero es que esto ya no es tan viable cuando se trata de hacer una coalición electoral. Y él hablaba de que el Partido Verde le puede representar 45,000 votos en la elección a gobernador, pero esa simple alianza le puede costar perder a Morena como partido, no 45,000, hasta el doble, hasta el triple de votos por la coalición con el Partido Verde, un partido con el que hizo contracampaña, así lo dice Jesús Bolaños, que hizo contracampaña contra Morena en las recientes elecciones, que le impugnó varios municipios y diputaciones plurinominales. Por eso sí creo que es importante el apunte que hace sobre la pérdida de votos de Morena en la elección pasada y qué decisiones se van a tomar a nivel nacional sobre la repartición de las candidaturas en términos de paridad de género. Lo que está en veremos es qué harán los actores políticos que también buscan la candidatura de Morena, incluso aquellos que ya quedaron fuera de esa lista, ¿no? El señor Alberto Esteva ya está, hoy tiene un estado de red social donde dice que la candidata o el candidato que salga, pues tiene que tener un buen secretario de seguridad pública, ¿no? Ya está candidateando. Ya está candidateando. Otra vez, ¿qué onda? Ya estoy aquí, ¿no? ¿Qué? Es un paso desastroso, ¿no? Por la seguridad pública. Lo corretearon en el Congreso, de hecho, ¿no? Sí, y estuvo parado casi un mes, ¿no? En paro la policía, ¿no? Por eso. Y yo creo que al final se registraron para negociar con los candidatos, ¿no? Con los que ya sabían que iban a ser los precandidatos para la encuesta, ¿no? Y al final sumarse cada quien a sus campañas. Es lo que yo creo que ahorita van a tratar de hacer ya elegidos, ¿no? Y son que 14 los que van a buscar, quedaron bailando. ¿Cómo ves a Salomón Jara? O sea, si no queda, ¿qué va a hacer? Esa es creo la mayor incógnita, porque si no queda Salomón Jara, ¿qué va a hacer? Porque se supone que ya el PT y el Partido Verde ya se comprometieron a no romper la coalición, ¿no? O sea, al menos en el discurso está el compromiso de no romper la coalición. Antes de esta declaración de Benjamín Robles y de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, se hablaba de que Salomón Jara estaba en diálogos con el partido en caso de que no. Bueno, era un rumor dentro del sector político de que ya estaba acordando, en dado de que no se volviera Morena, pues irse por el Partido del Trabajo como candidato, ¿no? La incógnita es qué hará Salomón Jara, ¿no? ¿Qué hará Salomón Jara en caso de que no? De que no quede. ¿Cómo ves que va a hacer Salomón Jara, Lalo? ¿Se va a ir a su casa? No, definitivamente no. Yo creo que va a ser una cuestión totalmente temperamental, ¿no? Es decir... Entonces, así es este hombre, ¿no? Es como muy... Ajá. Entonces, lo que yo puedo... No se guarda nada. Saber qué hacer, no sabemos, ¿no? Pero lo que yo puedo ver es que hay dos caminos, creo, a reserva de que ustedes encuentren algún otro. El primero es que se alinee, negocie con Susana Harp, porque se trata de eso, nada más de negociar los espacios en el gobierno, eso va a ser todo. Y ahí yo creo que va a depender un poco del talento de Susana Harp o de su equipo para negociar de una manera convincente para que Salomón Jara no solamente no haga nada, sino que se comprometa porque por decir... Se compromete a no hacer nada. Se comprometa por lo menos a no hacer nada, ¿no? Llevar las contras. Exactamente, porque por decir, aquí yo me puedo sentar
y decir, vamos Susana juntos, pero por atrás mover a mis bases. ¿Qué es lo que siempre hace Salomón Jara? Exactamente, hacia otro lado. Entonces no se trata nada más de convencer, de que en la apariencia lo convenza, sino que lo tiene que convencer en el fondo, pues, ¿no? O sea, que realmente Salomón Jara encuentre un interés en el proyecto de Susana Harp para... ¿Económico? Yo creo que es lo fundamental, no solamente de Salomón Jara, ¿no? Sino de cualquier político. Lo fundamental es el negocio que pueden llegar a hacer tarde o temprano con los espacios que se les den en gobierno. Entonces yo creo que va a depender mucho de eso, de la capacidad de Susana Harp para negociar con Salomón Jara, que es una persona temperamental, que está emberrinchada, por decirlo de alguna forma, con ser gobernador. De hecho, está mandando ahorita, bueno, me ha llegado a mi correo un correo de la prensa de Salomón Jara, donde sigue diciendo que está arriba en las encuestas. Uno no sabe qué onda con eso. Y el otro camino es que rompa con Morena, que tampoco se ve muy lejano, porque Salomón Jara, y los hemos comentado aquí, ha recibido 2 o 3 golpes de un año para acá, o menos, de 6 meses para acá, ¿no? Primero lo mandaron a Guerrero a la elección pasada para supervisar, vigilar, hacer labor partidista, y lo sacan de la elección acá. Luego le bajan a 2 o 3 candidatos, se fuga información respecto de la venta de candidaturas que estaba haciendo, y todo eso pues no es coincidencia, ¿no? Sino que ya hay al interior del mismo partido Morena, no sé si desde la etapa nacional o es alguna cuestión local, ya hay mucho descontento, con justa razón a mí me parece, por el cacicazgo que está ejerciendo Salomón Jara, y de alguna forma desde la llegada de Mario Delgado han ocurrido una serie de cosas que lo despojaron completamente o sea, si a nosotros nos preguntan hace un año antes de las elecciones quién va a ser el candidato de Morena para la gubernatura, pues no era nada más que Salomón Jara, pues no, es decir, la figura de Susana Jara empezó a crecer a partir de hace un año aproximadamente, quizás un poquito más, 1 año y meses. Y con la propulsión del presidente de la República, ¿no? Exactamente, o de Mario Delgado. Digo, yo no me atrevería a poner nombres, lo que sí es un hecho es que se está fabricando la figura de Susana Harp desde hace un tiempo para que primero llegara a la competencia de la encuesta ahora con cierta justificación. Y digo, porque yo no creo en las encuestas, pues no, o sea, a mí me parece que la decisión ya está tomada desde hace mucho tiempo. Es otro punto. ¿Cómo que nos podríamos preguntar cómo se va a organizar esta encuesta, quiénes van a votar en esta encuesta, en qué condiciones se van a dar esta encuesta, porque todos dicen estamos arriba en las encuestas, pero pues realmente yo creo que nadie, o no sé si alguien ha tomado un real muestreo ¿no? para decir eso. Más bien son ayer Flavio hablaba, no, Susana está por no sé cuánto, ni siquiera nos da una cifra precisa, pues, ¿no? Entonces todas las encuestas es como blofeo de yo estoy arriba por esto y por esto y por esto. Y más bien creo que como lo que dice Lalo, las encuestas pues son solo un trámite, son solo una especie como de coartada para que pase lo que de todas maneras pues ya se decidió que va a pasar. Solo así puedes entender que Armando Contreras esté en una encuesta, pues, ¿no? O sea, no hay necesidad de amañar la encuesta, simplemente con que pongas a alguien que lo conocen en su distrito para ser gobernador. O sea, si fuera una competencia en el distrito del diputado Contreras, pues todavía, ¿no? Pero en el estado, pues te vas a la Mixteca, a la Sierra Norte, a la Sierra Sur. Yo creo que en su vida no he oído hablar de Armando Contreras, ¿no? ¿Por qué? Yo no había oído hablar de Armando Contreras. Ya me puse a investigar y casualmente fue suplente en el 2010 de Salomón Jara. Eso nos lo dijo ayer Flavio, que en 2010, no, o antes, bueno, ya Flavio confundía las fechas. La cosa es que lo invitó a Salomón Jara a ser su senador suplente, porque él era senador, él decía que en el 2000, él decía, y que acabó siendo el senador suplente de Salomón Jara, y que acabó en el puesto, pues fue el señor Armando Contreras, pues que en Oaxaca pues ha representado a Oaxaca nacionalmente, pero pues en Oaxaca pues realmente muy poca gente sabe quién es. Y exactamente como dice Lalo, y el hecho de que acabe en unas encuestas ahí mandonas, también nos habla pues de que realmente el método para que estas encuestas se lleven a cabo pues es bastante cuestionable. ¿O tú cómo ves, Pilar? Estamos acá nada más volviéndonos locos por nada.
Con la encuestitis. La encuestitis, ¿cómo va a ser esto de la encuesta? ¿Tú cómo lo visualizas? La encuesta se supone que tiene una metodología de un muestreo de las principales ciudades de Oaxaca. Se determinó por temas de las cuestiones del partido, es que iban a ser 2 y 2, ¿no? Pues si no, imagínate cuánto, o sea, si de por sí en una encuesta real de cualquier producto o algo que lanzas, la gente ni te quiere responder, ahora imagínate que le platiques de 15 personas, ¿no? La verdad es que no. Entonces, a partir de ese muestreo se va a tomar algunas decisiones acerca de quién podría encabezar la gobernatura. También, pues... Pero van a ser que unas urnas, nos van a llamar por teléfono. Es una ¿cómo va a encuesta estar? telefónica. Telefónica. Es una Órale. encuesta telefónica. O sea, el mismo partido le va a llamar a la gente para que diga esto y lo otro. El Instituto Nacional el Instituto Nacional tiene una parte, un rubro que se encarga de la parte de las encuestas. Ellos ya tienen metodologías aprobadas y que con estas metodologías aprobadas lo que se busca es dar certeza respecto a algunas encuestas que se van a estar dando. No solamente se va a hacer una, sino se van a hacer otras espejo, ándale, las encuestas espejo, para corroborar que los datos realmente sean los que se están obteniendo. Yo también tengo ahí mis temas con las encuestas, ¿no? O sea, en cuestiones metodológicas creo que hay cosas que sí se pueden sacar, pero también otra parte que abarcan ustedes y que se me hace muy interesante realmente es el sentir de la gente, ¿no? O sea, la encuesta yo creo que no lo puede medir, y algo que me llama la atención precisamente en todo esto es que si bien tenemos un estado que está tapizado de todas las lonas de un diputado, de un senador, pues también vemos el crecimiento de esta nueva imagen, ¿no? Entonces yo creo que va a ser interesante cómo se puede mediar. Yo realmente le quiero dar el beneficio de la duda a Salomón en que su convicción va a ser un poquito más grande de estar en la izquierda y de consolidar el proyecto de la 4T que el berrinche de querer ser gobernador. Entonces, pues veremos qué pasa con el tema de las encuestas y el gobernador. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no Morena eligió primero en qué estados iba a ser candidata mujer y en qué estados iba a ser candidato hombre? Porque se hubiera ahorrado muchísimas cosas si hace una encuesta de puras mujeres en el caso de que hubiera sido necesario o conveniente que aquí fuera mujer o viceversa. Es decir, no tiene una lógica. Y yo, pensando mal, especulando, yo creo que como que le quieren engañar a Salomón Jara todavía, ¿no? O sea, como que seguir engañando y decir, oye, pues esto al final, o no sé, no le encuentro una razón. No sé si ustedes tengan información o que haya salido o alguna teoría respecto de, ¿no hubiera sido más fácil decidir primero en este estado va hombre, en este estado va mujer, y sobre eso hacer las encuestas y no desgastar a la gente escogiendo entre un hombre y una mujer, porque al final eso tendría que definirse antes, ¿no? Antes de hacer las encuestas. Bueno, a los políticos los que más no le importa es la gente, es lo que yo creo. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo es la pregunta? Yo creo que era hacer eso, definir desde este momento el criterio iba a fracturar adelantadamente al partido, ¿no? Entonces creo que, porque obviamente también, más allá de la igualdad de género, no, creo que pues, también hay actores políticos hombres que pretenden desde hace muchos años ser candidatos a gobernador. Meterlos en esa dinámica de manera pronta, pues era confrontar muy temprano al mismo partido, en mi opinión, ¿no? La segunda es, ¿por qué las encuestas? Bueno, creo que también era una forma también de reducir las tensiones, ¿no? Porque finalmente la encuesta, la misma convocatoria le dice, será inapelable, ¿no? El resultado de la encuesta. Entonces, eso es como una forma de competencia entre los precandidatos, ¿no? Hace años, por ejemplo, el PRI lo que hacía era una votación, ¿no? Es decir, que aparte también les servía como pre-campaña, ¿no? Porque sus precandidatos, el PRI hacía una elección interna dentro del partido con sus militantes para ver por qué candidato votaban, y era una votación abierta. Bueno, a veces eso me tocó verlo en Coahuila, donde los precandidatos al gobernador se fueron a una votación, no una encuesta, sino una votación de la militancia del partido o de los simpatizantes del PRI que votaban por quién quería ser el candidato, una votación electoral. Las encuestas han tenido
Creo que hay una metodología ya muy desarrollada que sí permite una utilización científica y más o menos exacta de un momento determinado para definir ciertas cosas, ¿no? Pero también en términos electorales las encuestas son utilizadas también como propaganda, ¿no? Y es lo que están haciendo en este momento Susana Harp y Salomón Jara, usando las encuestas como propaganda, ¿no? Yo espero que la encuesta de Morena esta vez sí sea seria, que sea transparente la metodología y que saca el mejor resultado, porque tampoco Morena se ha caracterizado por ser transparente en sus encuestas. Pues en la elección pasada, para elegir a sus candidatos a presidentes municipales y a diputados, pues en realidad al final se demostró que en realidad nunca hizo encuestas, pues, ¿no? Y está el ejemplo de Mario Delgado también, ¿no? O sea, es muy dudoso cómo llega Mario Delgado a la presidencia de Morena. Sí, que también fue una encuesta, ¿no? Entonces Morena creo que ha encontrado en las encuestas la forma de dirimir sus conflictos internos, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Cómo es el tema, Pilar? Pues yo creo que el tema de definir el género desde un principio no solamente hubiera fraccionado al partido, sino que limita el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Y ahí sí ya estamos hablando de una violatoria constitucional y que hubiera alargado este proceso hasta tribunales, o sea, porque realmente lo que estás haciendo es impedir, o sea, digamos, en el caso de que a Oaxaca le toque mujer, pues realmente los hombres ya no pueden participar, ¿no? Y así como nosotras somos sujetas de violaciones de derechos políticos electorales, ahora se voltea la balanza. Entonces creo que en ese sentido, pues al abrir las oportunidades parejas para que todos puedan participar, estamos abriendo esta gama de oportunidades para que todos en equidad de condiciones puedan entrar. Y pues el tema del género, tengo la visión de que una vez que se vean las fortalezas de los aspirantes, de las y los aspirantes, se va a determinar cuáles son los mejores perfiles, ¿no? En el tema, ajá. Pero entonces, digamos, en esa supongamos que en este ejercicio para no cooptar derechos a ninguno de los dos géneros salieran más. Son 6 estados en competencia, ¿no? Y para no cooptar esto, salieran más hombres o más mujeres, es decir, no van a ser 3 y 3, sino que las encuestas dicen que en 4 de los 6 estados prefieren mujeres, o viceversa, prefieren hombres. Entonces, no tendría ningún sentido seguir la otra norma, ¿no? Porque esto se hace porque hay una normativa del INE en la cual obliga a respetar, porque de otra forma no lo hubieran hecho, esta cuestión. Entonces, digamos, a lo que voy es que la norma si fuera la norma del INE quedaría rota, porque la norma del INE es para garantizar precisamente que haya equidad. Y entonces, ¿cómo va a justificar Morena que al final en 5 estados ganen mujeres y al final diga, no, ¿sabes qué? Es que el INE dice que tienen que ser 3 y 3, entonces 2 de esas 5 mujeres no entran? Bueno, no necesariamente tiene que ser 3 y 3. Al menos se tiene que ser 3 y 3. Pero van a ser, pues todos sabemos que van a ser 3 y 3, pues, ¿no? O sea, bueno, yo veo muy difícil que si ganan más mujeres que hombres o más hombres que mujeres, no vayan a respetar la regla de 3 y 3. Yo también coincido en ese punto con ella cuando dice que incluso a Morena le podría servir para abordar sus perfiles, pero quizás si al final se deciden 3 estados, a lo mejor en 3 estados en cuáles tiene mayor perfil o mayor presencia la candidata mujer, ¿no? Y además yo veo una tendencia de estos años a que sean mayores gobernadoras. O sea, hasta antes de la 4T, en 75 años solamente había habido 5 gobernadoras y de ellas 3 habían sucedido una cuestión de interinato. Entonces ahorita, no me acuerdo en qué mes fue que tomaron la foto de las gobernadoras y eran más mujeres. Entonces yo sí veo una tendencia a una inclusión de las mujeres. Tal vez no las 6 de las 6, o sea, yo también veo un poco ese paradigma un poco lejano todavía, ¿no? De que aspiremos que todas sean mujeres, pero yo sí veo que al menos puede haber una apertura que no sean 3, sino puedan ser 4, puedan ser 5. Pero yo creo que sí, el tema género ahorita va a determinar un factor fundamental en la decisión de quiénes van a ser las candidatas y los candidatos. Muy bien, pues sí, está la moneda, está en el aire, ¿no? Aunque algunos pensamos que ya no están en el aire, y que tal vez todo el asunto de las encuestas pues sea básicamente luego, también como lo acaban de comentar, bueno, no lo dijeron así, pero en Morena pues sea como un asunto también como, pues, básicamente para estandarizar o para normalizar pues algo que ya está decidido, es decir, ya, el dedazo ya es como un asunto también democrático que se sabe llevar y que se sabe ver. ¿Para qué? Pues para que también gente pues que quiere el poder a toda costa, como sea, porque además piensa que se lo merece, como el señor Salomón Jara, pues irlo sorteando ahí, ¿no? En ese sentido, lo que viene
es esta elección, pero también lo que viene es que, o sea, Susana Hart, ¿no? Hay que hablar de Susana Hart, que es como ahorita la candidata ahí, o precandidata como más visible. Susana Hart, ayer Flavio ya habló de de algunas peculiaridades que hay que empezar ya a ver en Susana Hart como funcionaria y como aspirante a gobernar Oaxaca. Pero ustedes cómo la ven, o sea, qué tipo de problemáticas, qué tipo de cuestiones uno puede distinguir que le interesan a la precandidata, cómo ve Oaxaca, en fin, quién es Susana Hart, pues, porque ahorita no estamos como muy clavados en esta disputa, pero pues tal vez sería bueno empezar a desentrañar quién es Susana Hart, porque puede que sea la candidata elegida, ¿no? ¿Tú cómo ves, Pilar? En el tema de Susana Hart, bueno, era lo que comentaba con Lalo cuando recién llegué. Más allá del tema género, yo sí veo en ella a una figura más mediadora, ¿no? Algo que les comentaba yo que me preocupaba mucho de toda esta retórica que se está manejando del monopolio único y el derecho exclusivo a ser candidato nada más por el hecho que llevas ahí no sé cuánto tiempo y eres amigo de AMLO y que Canelo, o sea, ayer subieron una foto con el Canelo. Ajá, ¿no? eso ya está muy cabrón. Cosas que tú dices, ok, ya, hermano, Salomón, bájale, ¿no? Salomón Jara y Canelo están de acuerdo en la vida, algo así. En la vida, ándale, algo así, ¿no? O sea, eso realmente a mí me pone un poco sobre alerta porque me habla mucho de cuál es la visión de gobierno de una persona, ¿no? O sea, de que realmente lejos de querer mediar, es pasar y pasar y pasar. En cambio, en la imagen de Susana Hart sí veo un tema más de mediación, no solamente por los temas que ella ha trabajado, ¿no? Que es comunidades indígenas, el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, también el tema de género se ha inmiscuido. Entonces yo creo que es una candidata que tiene una perspectiva diferente, ¿no? Justamente cuando se analiza el término de cómo ejercemos el poder las mujeres y los hombres, realmente sí es muy diferente, ¿no? Margarita Dalton en los 2000 analizaba eso, ¿no? O sea, qué es lo que le interesa más a los hombres cuando ejercen el poder y qué es lo que le interesa más a las mujeres, ¿no? Y decía, en el tema de hombres, lo fastuoso, ¿no? Los hombres, según un estudio, le invierten más al tema de infraestructura, el palacio, las patrullas, ¿no? En el tema de las mujeres, por lo mismo, se va en el sentido contrario, ¿no? Políticas en forma de educación y todo eso. Entonces a mí se me hace muy interesante ver cuál es la perspectiva de gobierno. Si bien no la tenemos toda desarrollada porque pues apenas se definieron las precandidaturas, creo que será importante ver en qué sentido va cada uno, ¿no? En qué sentido vamos a ir avanzando con esas dos imágenes. Y yo creo que algo fundamental que deben de tener los dos candidatos debe ser una capacidad de mediar. De tener de por sí la fracción que quede fuera va a quedar muy fracturada. Este famoso salto del barco que todo el mundo le llama, ¿no? Que estaban aquí, de repente ya están en el otro lado, se va a ver. Entonces yo creo que va a ser importante que él o la candidata, y bueno, en el caso de Susana, yo por los temas que he visto que maneja y la forma en la que sé que es como funcionaria pública, sí la veo con las capacidades suficientes para poder mediar. Y la intención sobre todo, ¿no? Porque mucha es la capacidad, pero también mucha es la intención, porque por más que tú no quieras mediar, pues ya no haces nada, ¿no? Entonces yo creo que será importante ver en ese aspecto cuál es la visión de Susana en el tema de gobierno. Yo quería hacer un apunte. Hace unos meses estuvo aquí Jesús Romero, que bueno, sabemos que también él mismo lo dijo abiertamente, ¿no? Saludos a Jesús Romero, que es bueno, que en ese momento lo sigue siendo partidario number one de Salomón Jara. O sea, Salomón es buena onda, Salomón, solo todo lo que dicen en contra de Salomón es una campaña. Ya Jesús lo había empezado a decir, el señor Salomón Jara lo dijo hace 2 días, bueno, ya Jesús se le había adelantado hace unos meses. Entonces, él dijo algo así como que Susana Hart tenía que tener la capacidad de mediar y sobre todo de negociar. Él habló de esta negociación porque en Oaxaca, quien no negocia, o sea, la gobernabilidad depende de cuánto o de la capacidad de negociar, pues, ¿no? Y entonces también uno empieza como a entender, pues, ¿no? O sea, no tengo nada contra Jesús, por supuesto, es un cuate, le mando un saludo. Pero, pues, ¿a qué se refieren con esta cuestión de negociar? O sea, ¿qué es lo que hay que negociar para que la gobernabilidad llegue? O sea, porque sí pueden hablar de intereses sociales y todo esto, la clásica de Oaxaca, pero en realidad, pues, al final, tal vez lo que se está refiriendo pues, a intereses personales, políticos,
de los mismos entes de poder que quieren seguir, pues básicamente en el carro del presupuesto. ¿O tú cómo ves, Pilar? Sí, o sea, yo creo que... Esto de negociar o mediar. Negociar y mediar, bueno... En Oaxaca. En Oaxaca es un tema, el tema de la gobernabilidad es algo que ha quedado muy de lado, ¿no? O sea, y realmente lo vemos en estas últimas fechas. Tenemos una ceguego incapaz de negociar conflictos agrarios y que han llegado al punto de agresiones. Lo vimos, por ejemplo, con Atlatlauca, lo vemos con Ayutla, este circo de simulación que hicieron, que inclusive el gobernador invitó al presidente a inaugurar un manantial que ni sirve. O sea, realmente vemos una simulación en temas de gobernabilidad. No tenemos una verdadera ceguego que sea capaz de construir acuerdos que lleven hacia la paz. En ese sentido, sí tendríamos que hablar de un enfoque de gobernabilidad desde una perspectiva de la negociación, no solamente en los temas de los conflictos territoriales, sino también con las organizaciones, ¿no? Hoy la preocupación de todos era que el sindicato 3 de marzo nos iba a bloquear toda la ciudad. Vimos por ahí un rayo de luz cuando se reunieron con el presidente y ya no se bloqueó, pero creo que también en su composición pluricultural Oaxaca es muy complejo. Entonces yo creo que es mediar no solamente con el entorno social, con el sector económico, que también día a día es muchísimo más voraz aquí en Oaxaca. Vemos la gentrificación del centro nada más, ¿no? O sea, toda esta clase empresarial que se establece día con día y que también ahí y pasa por inclusive las cuestiones como por ejemplo lo de símbolos patrios, ¿no? Este megaproyecto que hasta al final es un tema de infraestructura, pero que también modifica las dinámicas sociales. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay mucho que negociar, y también las negociaciones que se van a dar al interior con las personas del partido que tenían ciertas aspiraciones, ¿no? Para estar dentro del poder y que por alguna u otra razón van a quedar fuera. Entonces yo creo que cuando hablamos de mediar, hablamos de una mediación integral y que pues va a ser una chambota, sea mujer o sea hombre, ¿no? Juan Carlos, mediar o negociar en Oaxaca, está cabrón, ¿no? ¿De qué se trata? Mira, por ejemplo, Alejandro Guerrero Salévico hablaba de la paradoja de la democracia, la paradoja de la democracia en México. Por ejemplo, él sostiene que la democracia en nuestro país está estancada, porque sí se ha perfeccionado en la forma de acceder al poder. Un claro ejemplo es las reformas electorales, la última de 2014, y que ha permitido, por ejemplo, que otras nuevas élites políticas accedan al poder a través del voto. Se ha perfeccionado, etcétera, aunque es costoso, son los más costosos, pero garantiza, por lo menos da cierta certeza de que se van a respetar los resultados electorales. En eso sí ha avanzado el país, ¿no? Pero lo que no ha cambiado es la forma del ejercicio del poder, que también es parte de la democracia. Y lo que vemos, y en eso yo sí coincido creo que tiene razón Alejandro Guerrero, es que vemos nuevas clases políticas accediendo al poder a través del voto, ¿no? Pero que repiten las viejas prácticas clientelares del viejo sistema autoritario, ¿no? Y estas prácticas clientelares también es al uso patrimonial del empleo público, al uso de recursos para impulsar negocios o empresas privadas de particulares, es decir, de muchos políticos, también de esta nueva élite política y identificados con la izquierda, con vueltos empresarios. Entonces vemos por un lado sí una democracia que se ha perfeccionado en términos de la forma de acceder al poder, pero no en la forma del ejercicio del poder, ¿no? Es decir, se siguen repitiendo los mismos esquemas clientelares en la clase política, y es ahí cuando se habla de negociación. Es decir, está bien, te dejo ser, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Ese es el asunto ahí. Eso es negociar, ¿no? Eso es negociar, porque, por ejemplo, hay muchos políticos de izquierda que se asuman como socialdemócratas, ¿no? Y yo escuchaba a alguien también decir, bueno, es que no hay nada peor que la socialdemocracia, porque son políticos que nada más se sientan a negociar, pues, en algunas luchas sociales, pero esas luchas sociales se terminan cuando se sientan a la mesa a negociar, esos socialdemócratas, ¿no? Y al final, por ejemplo, María Amparo Casá, por ejemplo, una vez la escuchaba decir la alternancia política en nuestro país lo único que trajo fue una ampliación del número de beneficiarios, es decir, los beneficiarios que ya eran beneficiarios de poder
y del uso de los recursos públicos no perdieron sus privilegios los conservan. Lo que trajo es ahora ampliar esos beneficiarios del poder, que antes ese sistema clientelar era controlado por un sistema autoritario, por el PRI, ¿no? Que repartía, que daba, que negociaba con los líderes de izquierda, etc., ¿no? Los líderes de izquierda acceden, pero siguen repitiendo los mismos esquemas. Lo vimos con Morena, ¿no? O sea, cuando uno esperaba cambios sustanciales con un congreso mayoritario en Oaxaca, en realidad no, fueron una extensión más del PRI, ¿no? Ninguna oposición al gobierno priista, ¿no? Ningún tipo de contrapeso al gobierno priista en el Estado. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso del nuevo préstamo, ¿no? Entonces, al final, si hablan de negociación, a eso se refiere, pues, ¿no? A repetir las prácticas clientelares, ¿no? De repartición de poder, ¿no? Para mantener cierta gobernabilidad, ¿no? Pero una gobernabilidad en la clase política, en la clase política y empresarial y económica del Estado, ¿no? Que históricamente se ha visto beneficiada del poder público, ¿no? Y esos rostros no han cambiado durante años, siguen siendo los mismos rostros, y lo peor de todo es que a esos rostros le suceden los hijos de esos rostros, ¿no? Es decir, un feudo, ¿no? Estamos sí, ante un feudo. una especie de, ya no una aristocracia, sino una oligarquía establecida, ¿no? Un sistema oligárquico de una clase política anquilosada y enquistada en el poder en Oaxaca, una nueva clase política supuestamente de izquierda y también de derecha, que también ya es beneficiaria de ese poder, incluso hasta en términos hereditarios. Raúl Bolaños Cacho, hijo del otro Raúl Cacho, que es embajador en el gobierno de López Obrador, priista, expresidente del Tribunal del Poder Judicial de Oaxaca, diputado un montón de veces, funcionario, era su hijo queriendo ser gobernador, la hija de Biel Pérez Magaña, ¿no? Los sobrinos de Flavio Sosa, ¿no? Que ahora es un diputado, ¿no? Su hermano, que también, o su relación con César Mateos, que bien, vengan o no vengan de la lucha, pero en realidad lo que vemos son los rostros de siempre, ¿no? O sea, les guste o no les guste, pues. Ahorita vamos a hablar de eso. Y de cómo estas negociaciones no es más que la repetición del viejo régimen clientelar que caracterizó nuestro país de los 30 a los 60, pero ahora con una pluralidad política, ¿no? Gracias a un sistema democrático en términos de votos más consolidado, ¿no? Lalo, negociar o agandallar en Oaxaca, ¿es lo mismo? Bueno, esto venía por tu comentario de Jesús Romero, ¿no? Yo creo que claramente Jesús Romero lo dijo para ver si era Susana Harp cómo se iban a dividir el gabinete. ¿Tú crees que ha dicho eso? No, yo no creo. Yo creo que sí iba por ahí, ¿no? Pues, o sea, en el contexto en lo que yo me acuerdo de esa pregunta y de esa respuesta, y fue claramente, a mí me parece que fue eso, ¿no? O sea, Susana Harp se tiene que sentar a negociar. La de la franja, ¿no? Exactamente, y es lo que yo decía, yo creo que va a depender mucho de la repartidera que se den del gabinete, ¿no? O sea, es lo que yo creo, que lo veo muy claro, pues, ¿no? Ahora, negociar o agandallar en el otro sentido, en el sentido externo, al exterior de Morena, a mí me parece, y coincido mucho con lo que dice Juan Carlos, que no es una cuestión de falta de capacidad para negociar, es una cuestión de falta de que las prioridades son distintas para los funcionarios públicos, quien quiera que llegue, y la atención de los problemas que tiene Oaxaca, ¿no? Es decir, por poner el ejemplo de los trabajadores de salud que están ahorita, que tienen 4 o 5 meses en huelga, por llamarlo de alguna forma, ¿no? que están plantados. No es que no haya un secretario general de gobierno que pueda sentarse a negociar y ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que al gobierno no le interesa satisfacer las necesidades de los trabajadores que están ahorita en esta lucha, ¿no? Y así nos podemos ir con todos los temas. No es que el gobierno no pueda combatir los talamontes, es que no los quiere combatir. No es que el gobierno no pueda combatir alguna falta de distribución de recursos, los conflictos agrarios,
es que no quiere hacerlo porque eso le quita dinero, ¿no? Y ese dinero ellos lo quieren utilizar para otras cosas, no lo quieren utilizar para solventar estos problemas. Entonces, aquí para mí lo interesante es ver si es que ya estamos dando muy por hecho que Susana Harp va a ser gobernadora, pero es una posibilidad muy grande. Susana presidenta. Si llegara a ser, aquí lo importante es ver si ella puede cambiar eso, ¿no? O sea, si ella puede cambiar esa perspectiva, porque si no va a ser exactamente lo mismo, pues, ¿no? O sea, si llega al gobierno nada más para administrar riesgos, no para solucionarlos, es que no va a cambiar nada, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Y a mí, y en esta parte estoy muy de acuerdo con Pilar en lo que dice respecto de las tendencias de la creación de políticas públicas y de la forma de atender los problemas entre hombres y mujeres. Y creo que va a ser muy bueno que haya este cambio, ¿no? Que por fin llegue una gobernadora a Oaxaca mujer, sea Susana Harp o sea otra, bueno, ahora Susana Harp, claro. Lo que yo me refiero es que no estoy hablando de la persona en sí, estoy hablando del género, a ver si por fin se rompe esto, ¿no? O sea, por fin las mujeres les dan una lección a los hombres de cómo se tienen que hacer las cosas. Pues no, o sea, si Susana Harp llega a hacer un buen trabajo, va a dar una lección no solamente política, ¿no? Sino de vida. Bueno, pero la verdad es que hay que estar muy claros en las cosas, ¿no? Aquí no andamos tibios. Entonces, para mí eso es lo interesante, ¿no? Y yo le echaría todas las porras porque rompiera con estas viejas prácticas de negociación que no son negociaciones, administración del problema. El gobierno no quiere atender los problemas sociales. No es una falta de capacidad, no es que no haya la posibilidad, no haya el talento al interior de los funcionarios del gobierno para hacerlo. Yo creo que es una cuestión de políticas públicas, pues, ¿no? O sea, hay temas que al sistema como está no les conviene solucionarlos. Y Oaxaca vive muchos paradójicamente por su riqueza, tanto en cuanto a la biodiversidad como cultural. Y ahí me parece que es el meollo del asunto. Que hay funcionarios malos también los hay, pues no, pero yo creo que la principal razón es eso, que se sientan a negociar sin el ánimo de solucionar los problemas de fondo, solo de solventarlos por momentos. Tenemos comentarios de la gente que nos está viendo. Sí, nos están viendo, qué buena onda. Isaac Torres nos dice saludos. Alfonso Morales, bueno, es un cuate, un amigo. Isaac Torres nos dice saludos a Liga Revueltas, Lalo, Rodrigo y a Juan Carlos Zavala, felicidades por la labor y el ejercicio periodístico independiente. Gracias a Isaac Torres. Alfonso Morales nos dice que tiene como 5 comentarios. Alfonso Morales, saludos, hablen del Junior Gober turista que fue a una narcofiesta. Nel, eso es peligroso. Alfonso Morales. Ay, cabrón, ya está, se nos cayó la cámara del puro nervio. ¿Cuál narcofiesta? Pero eso fue, o sea, la narcofiesta que de... No sabemos si fue una narcofiesta, o sea, a ver, seamos claros. Hay una persona ahorita en Tambada, en Veracruz, que es un diputado, que lo acusan de que, pues ya, el gobierno de Veracruz lo acusa de crimen organizado, que es el señor Gato. Ellos hicieron una fiesta, delitos contra la salud. Ellos hicieron una fiesta hace años, ¿no? Cuando el gobierno de Murad, de hecho, el primer perfil de Freddy Gil, aún está esta foto de Murad, creo que su esposa, el señor Gato, con una sí, bueno, el diputado Gato, con un sombrerito acá, pues muy norteño, muy acá, ¿no? Unas botas piteadas así súper, cabrón, que sí, hasta chilla el ojo. Esa es la foto que tiene todavía, ¿no? Su primer perfil, pero, por cierto, no le mandé solicitud de amistad, seguramente el señor Freddy Gil, mis respetos para el señor Freddy Gil, pero se la pasa citando versículos de la Biblia. Ahí sí, cuando dije, no le voy a mandar ninguna solicitud de amistad porque ustedes han visto Pulp Fiction, el personaje de Jules Winfield, ¿no? Que siempre recita versículos antes de darle matarile. Pues no digo que sea lo mismo, pero no, como que sí me asusté. Entonces, si tú quieres, Alfonso Morales, que hablemos de eso, pues no mames, o sea, ¿quién nos vas a pagar el abogado o la defensoría, no sé? El seguro. Alfonso Morales nos dice, ¿es cierto que Flavio anda cabildeando a favor de las mineras? Pues no sé, es la primera noticia que tengo sobre eso, la primera pregunta que me hacen sobre eso. Ahorita le preguntamos a Zavala, porque seguramente Zavala va a tener la respuesta, ¿no? Pero bueno, ya no se lo preguntamos. En otra ocasión que lo veamos, se lo preguntamos directamente, así como, ¿qué onda, Flavio? Porque además responde, pues, ¿no? Una cosa
es que nos diga o no nos diga la verdad, ahí es otra onda. Pero de que responda lo que se le pregunta, responde, ¿no? Que si no, lo comentamos con Zavala. Alfonso Morales, ¿cómo creen que se va a romper el pacto si es una hija de la élite? Hablando de Susana a distancia, Alfonso Morales. La dicen el rojo Alfonso Morales por alguna razón que no vamos a platicar hoy. Pero sí, exactamente, podemos hablar también, ya para ir cerrando este tema, ¿qué hay del tema de que pues, Susana Harp básicamente pues, es la candidata y todo? Bueno, no es la candidata, pero parece ser. Eso parece, ¿no? Salomón Jara o partidarios de Salomón Jara, si están viendo esto, se van a mega encabronar y van a decir, no, ¿cómo creen? Pero ya hasta los partidarios de Salomón Jara, ya como que también están viendo que, pues, como que la cosa no está, pues, no iba como ellos pensaban que iba. Tal vez ni siquiera iba como Salomón pensaba que iba. Entonces también hablemos pues del apellido Harp, ¿no? O sea, ¿qué significa que hoy en día la candidata más fuerte o la precandidata más fuerte a la gobernatura, que además parece contar con la venia del señor presidente, que eso lo estamos, lo ha dicho el mismo Obrador, pues básicamente pertenece a una familia que es pues dueña de la mitad del centro histórico de Oaxaca, ¿no? Y que se lo ha condonado, que lo ha cedido el gobierno también. Lo ha cedido el gobierno. ¿Ustedes cómo ven esto? O sea, el origen aristocrático de Susana Harp. Porque ayer Flavio Sosa dijo, no, nadie es culpable de cómo se apellida, ¿no? Y conmigo primero, ¿no? Sí. Pues yo creo que era lo que se dio con este reacomodo de fuerzas políticas, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a que los políticos de siempre fueran los mismos, ¿no? Y ya inclusive... por ejemplo, a mí me tocó tener una discusión familiar bastante interesante porque en mi casa y en mi familia se habla en la mesa de política, religión y de aborto legal, seguro y gratuito. Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De cómo a veces, por ejemplo, en el caso del hijo de Eladio Ramírez, ¿no? Ni siquiera te acuerdas del nombre, te acuerdas de que es el hijo de... Entonces, justamente en ese sentido creo que este reacomodo de fuerzas también dio la inclusión de personas que no estaban inmiscuidas en el poder político, que estaban o en la sociedad civil, o por ejemplo en el caso, lo vimos de este chavo de Omar García, el sobreviviente de los 44, que era activista y ahora es diputado. O sea, hemos visto un reacomodo de fuerzas y justamente en ese reacomodo de fuerzas es que entran, por ejemplo, figuras como Susana Harp, ¿no? Que viene ella, si bien tiene un apellido que viene de las familias... bien lo decían ustedes, ¿no? Más influyentes aquí de Oaxaca, la labor de ella se ha centrado un poquito más en los temas sociales, o sea, en temas, por ejemplo, no solamente del tema de ser cantante, ¿no? Que creo que eso también es algo que a mí especialmente me siembra mucho cuando escucho solamente que las personas resaltan una cualidad de las mujeres, ¿no? Es como, a ver, muchacho, ya tiene como 3 cosas más, actualízate. Claro. Y precisamente creo que en ese sentido como que o sea, solamente como atribuirle el apellido y atribuirle que es cantante, siento que es minimizar hasta cierto punto todas las cosas que ella ha hecho como desde la sociedad civil, ¿no? Y hasta el final, si bien no raya en un tipo de violencia política por razones de género, porque no está inhibiendo sus derechos políticos electorales, sí cae en un discurso que es sumamente sexista y machista. Pero sí pertenece a una élite, ¿no? O sea, eso sí es un tema, o sea realmente... Yo creo que Omar se llama del apellido, o sea, es la sobrina de Harp, o sea, no es... De Alfredo Harp Gelú. Sí, del supermillonario oaxaqueño. Del dueño de ¿qué? De Media Vida, ¿no? De Banamex. Una familia que ha sido ampliamente beneficiaria del poder, ¿no? Y del poder político, ¿no? Es decir, no es que sea el apellido ni que a una persona se le pueda no juzgar por lo que hicieron otros terceros, no se trata de eso, sino que finalmente hay una relación política. Una relación de poder. Una relación de poder. Y una familia que ha sido ampliamente beneficiada y que se ha vuelto hasta incuestionable. O sea, nadie puede cuestionar a los altruistas, porque supuestamente han hecho mucho por Oaxaca cuando en realidad se han apropiado sobre todo de grandes aspectos culturales. Se han apropiado, ¿no? Y el gobierno se los ha cedido como dato, porque para el gobierno es más fácil dárselos a la iniciativa privada para que los administre que ejercer su función, al menos en temas de cultura, ¿no? Susana Harp, ¿cuándo aparece en la escena política? En el 2018, cuando sorpresivamente es candidata a senadora.
Que decían que incluso estaba contra, o sea, no tenía la venia de su tío, que los Hart, pues el matrimonio de la señora María Isabel Grañén y su tío, pues como que le dejaron de hablar, ya ni siquiera ¿no? Me acuerdo mucho porque había un evento ahí de, no sé, del aniversario del Centro Cultural, ¿cómo se llama? San Pablo, ¿no? Otra Y cosa Susana que Hart está como invitada y la sacaron luego, o sea, ni siquiera se quedó a la comidita, ¿no? Lo que digo, o a la cena, porque el tío está enojado de que hubiera aceptado esta onda, porque además, recordemos que Alfredo Hart, pues fue enemigo del Peje durante, bueno, no sé qué, 20 años, ¿no? O sea, siempre estuvo alejando de él, ya hasta que finalmente fue presidente, ya. Pero bueno, perdón. Pero no se puede negar ese vínculo. Pero ese vínculo, ¿qué tanto va a pesar? O sea, ¿qué tanto significa también la candidatura? Pues, porque, o sea, lejos de los argumentos, claro, que están muy claros de violencia de género, también Alfonso Morales nos hace una pregunta que también valdría hacérnoslas, que nos dice, ¿sería igual si se apellidara Susana Hart Martínez Hernández o si fuera de piel morena? No sé, es que creo que también a veces llegamos a extremos, ¿no? Pues con cuestiones de ver el color del piel o cosas por el estilo, ¿no? Mira, lo que yo entiendo un poco es que a veces en las élites políticas que realmente tienen el poder en el país, de repente se llenan como una especie de presión, ¿no? Entonces tienen que empezar a liberar esa presión que ejercen de la sociedad civil y ya abren un poco la olla para que entren otro tipo de candidatos, ¿no? Y en ese tipo de personas o de candidatos, como el caso del chavo de los 43, Omar García, que además se cambió su nombre por motivos de seguridad, etc., permiten a otros sectores, incluso obligó también a los partidos políticos a abrirse, ¿no? A buscar gente de la sociedad civil para que fueran sus candidatos, ¿no? Y de ahí surgen personajes, por ejemplo, como Rosina Cruz, ¿no? Que la adopta el PAN y la adopta Margarita Zavala, ¿no? Y de repente aparecen Susana Hart y aparece Omar García, entonces que empiezan a liberar esas ollas de presión, ¿no? Pero finalmente estos personajes obedecen a otros intereses más amplios de las élites políticas más grandes, ¿no? Por eso sí es importante analizar, bueno, de dónde vienen, a qué intereses obedecen, con quiénes se relacionan, ¿no? ¿Qué efectos van a tener o no van a tener en el ejercicio del poder, ¿no? ¿Tú crees, bueno, es una pregunta hipotética, pero ¿tú crees que Susana Hart podría tomar acciones que eventualmente afecten los intereses económicos de su familia Hart? De su tío, pues ni madre. Recuperar las propiedades del Estado que están en su poder incomodato por más de 100 años para que tengan el MUFI, para que tengan otro tipo de museos que además reciben financiamiento público para operar y quienes trabajan en ellos son familiares de los Hart, ¿no? Quienes son sus funcionarios. No, pues no. ¿Crees que ejerce esa facultad, ya que es tan luchadora contra la apropiación cultural, que el sector cultural se esté concentrando en pocas manos y además privadas, ¿no? Quienes son los que deciden quién sí y quién no es artista, ¿no? ¿Crees que pueda hacerlo ella, ¿no? Además de sus vínculos con la ciudad, con el PRI? El asunto no es solo si puede hacerlo, sino puede responder al respecto. Es lo que también hablábamos ayer con Flavio después, que Susana como que se ha encapsulado, ¿no? Un poco en cuanto al convivio, al contacto con terceros. De repente también la vemos como una candidata, una precandidata, pues como muy solitaria en sus eventos, no hay mucha banda ahí con ella. Entonces, si quiere ser, bueno, no quiere ser, ya lo he dicho, ¿no? Va para allá. O sea, si realmente el propósito es ser candidata a la presidencia, pues tiene que empezar a contestar estas cosas. Tiene que empezar a contestar básicamente qué pedo con su tío. O sea, su tío es el dueño de Oaxaca y ante eso un argumento de violencia de género pues está chido, pero me parece que tiene que ir más allá de eso, o sea, porque estamos hablando de estructuras que están dispuestas o que están encaminadas a encriptarse y que ya se han encriptado durante años, décadas en Oaxaca y que vienen con esta inercia del poder.
que básicamente seguir teniendo el poder. Entonces yo creo que ante eso sí ya valdría que empezaran a responder a estas cosas, porque si no vamos a tener las mismas pues no sé cómo se puede decir, los mismos teatros de siempre, ¿no? Los mismos teatros de gente, de funcionarios, de candidatos, candidatas que dicen estar con el pueblo, pero que en realidad, como lo acaba de comentar Zavala, al final obedecen a los intereses pues de las élites políticas, ¿no? Y económicas. Dice, pero Susana no es de la sociedad civil organizada, es de la sociedad civil adinerada. Ese Alfonso Lobalas tiene muy buenas ocurrencias, buenas frases. Que Salomón Jara sea el mejor candidato. Sí. O sea, también hay que hablar claro que Salomón Jara, primero, mira, se le asocia con empresas factureras, fachadas, que ha logrado operar a través de los municipios, ¿no? O sea, eso también se le asocia, ¿no? También hay una red que ha consolidado Salomón Jara a lo largo de los años. O sea, también tiene que cuestionar sobre esos vínculos políticos y sobre qué obedecen, ¿no? ¿De dónde está sacando tanto dinero para mover a tanta gente? ¿No? Es verdad que los ayuntamientos le están aportando dinero, es verdad que el Congreso le estuvo dando durante meses 4 millones de pesos al mes, ¿no? Como se afirma dentro de los mismos militantes de Morena. 4 millones de pesos al mes. Es lo que afirma Con razón se quedó sin bar el Congreso, ¿no? Pues no mames. Para los salarios, ¿no? Pero no solo eso, también se afirma que los municipios han estado aportando dinero para su campaña, ¿no? Pues sí, un acto donde llegaron muchos presidentes municipales allá a decir, nosotros ya apoyamos a Salomón porque ya nos mochamos y ni modo que no llegue, ¿no? O sea, qué pedo. También tiene que responder a esas acusaciones que salen emanadas de su propio partido. Yo no tengo certeza sobre ninguna de ellas, pero son acusaciones que han emanado de su propio partido y de sus propios militantes, ¿no? Del partido Morena, ¿no? También tiene que responder si es verdad o no, porque muchos argumentan que el voto conservador está enojado con Salomón Jara porque salió al momento de la votación de la reforma educativa, ¿no? Que era importante. Porque su hija se enfermó. El argumento tuvo un accidente. ¿no? El argumento, pero era una votación importante, etcétera, ¿no? ¿Qué tan verdad es cierto? ¿Qué tan solo es argumento? O sea, también Salomón Jara obedece ciertos intereses que también tiene que responder. Yo creo que Salomón Jara, la peculiaridad con Salomón Jara es que obedece ciertos intereses, pero siempre, sobre todas las cosas, va a obedecer sus propios intereses, ¿no? Recordemos que cuando fue candidato a gobernador, que quedó en tercer lugar, ¿no? Al final dijo algo así como, me acuerdo mucho, duró como, no sé, medio año, no sé cuántos meses, diciendo que desconocía el gobierno de Alejandro Murat, el espurio gobierno de Alejandro Murat, y después salió una foto en donde estaba con José Murat, no sé, ¿no? En una fiesta y que fue su padrino, su sobrino. O sea, entonces dices, bueno, o sea, aquí hay como las... No, y eso es lo cabrón, porque los políticos tipo Salomón Jara tienen 400 máscaras. Bueno, Flavio no vino ayer, no vamos a hablar más de él porque, bueno, la delicadeza de venir. Es cuate, Flavio es cuate. No, pero sí, exactamente, tienen 400 máscaras que las mueven en 400 diferentes ocasiones y uno ya no sabe ni qué pedo y un día pueden decir, odio a este tipo, vamos contra él, y al día siguiente le puede decir, oye cabrón, pues móchate. O sea, entonces yo creo que eso sí también hay que empezar a visualizarlo, pues, ¿no? Porque mucha de la banda que apoya a Salomón Jara y que dice, no, que don Salomón, que no sé qué, es porque ya les prometieron algo, pues, ¿no? Es porque ya les dijeron, bueno, aquí tú también no se aguanta, apoya, no sé qué, ¿no? No sé, una diputada, no voy a decir su nombre, que sigue como esta cuestión de apoyar a Salomón. Yo apoyo a Salomón porque yo lo conozco desde hace años y es alguien que siempre se ha preocupado por las comunidades en Oaxaca, no sé qué. Y como yo en lo personal he escuchado versiones sobre eso, varias versiones sobre eso, que al señor, bueno, cuando fui a Magdalena Ocotlán, este lugar donde una minera, que la minera que está enfrente, canadiense, envenenó el agua 2 veces. Bueno, ellos platicaban, las mismas personas del cabildo, ¿no? Que están contra la minera, que Salomón Jara pues fue ahí a tratar de lograr la píldora y hacer como una especie de asociación de ciudadanos, de pobladores que estuvieran a favor de la minera y lo acabaron correteando. Y esto de que lo acabaron correteando y corriendo el pueblo no es la única vez que lo han dicho, que me lo han mencionado. Hay otras anécdotas sobre eso, sobre que va a pedir varo y después olvida que fue a pedir varo y vuelve a pedir varo. Entonces ya la gente de la comunidad pues dice, pero hace 2 años veniste y nos pediste el mismo varo y lo acaban correteando también, pues, ¿no? Entonces sí, Salomón Jara a nivel de reputación política es impresentable, pero como en Oaxaca
realmente eso de la impresentabilidad política es pues lo que rifa, pues por eso está ahí, pues, ¿no? Y por eso está en esta posición de decir quiero ser gobernador, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues tiene razón Zavala, ¿no? Hay que cuestionar, pero pues también hay que cuestionar a todas y todos los involucrados, porque si no, pues nos vamos a llevar un chasco. Y ya esto, como ya engarzándolo con el siguiente tema y último tema, que es que a un año de que acabe su sexenio, Alejandro Murat acaba de pedir otro préstamo. Entonces, si uno dice, ay, no mames, ¿cómo? Pues sí, porque resulta que el señor gobernador, a un año de que acabe su sexenio, como ya lo dije, solicitó a la nueva 65 legislatura que acaba de entrar, la autorización de un nuevo contrato de financiamiento de 1.534.235.126 pesos, que se destinarán para el refinanciamiento o reestructura de 2 créditos que forman parte de la deuda pública, justificado a través de la Secretaría de Finanzas. Es decir, lo que se le dio en el 2019, ¿no? Me parece, ¿cuándo fue? 2019. Octubre del 2019, ahora está pidiendo un nuevo préstamo, ¿no? Contratar un nuevo préstamo, una nueva deuda, para pagar lo que no ha pagado y para pagar lo que ni siquiera ha explicado, ¿no? Ayer Flavio Sosa acá, que ya también quiere mucho a Alejandro Murat, le dice, no, Alejandro es muy educado, no, o sea, uno habla con Alejandro y dice, ay, es educado, ¿no? Tiene mejores atenciones que su papá. Entonces, bueno, este señor tan educado, pues nada, ha pedido otra vez un préstamo millonario, al Congreso, a un Congreso pues que ya le prestó lo que quiso, sin explicar qué hizo con el anterior, ¿no? O sea, porque de acuerdo a esta nueva propuesta del mandatario, el financiamiento podrá instrumentarse a través de uno o varios contratos de crédito hasta por un plazo de 20 años, ¿no? Y plantea la afectación de un porcentaje de las participaciones del Estado, ¿no? Del Fondo General de Participaciones, para que sea la fuente de pago de dicho financiamiento, aunque no incluya intereses. O sea, este préstamo es tan cabrón que el mismo dinero que le da el Estado a Oaxaca, ¿no? Por parte de la Federación, va a estar sujeto a pagar este préstamo. O sea, no mames, o sea, ¿qué pedo? Y además dice, la deuda será heredada, pues por supuesto que esta deuda será heredada al nuevo gobierno, como lo fue lo que pasó en octubre del 2019, cuando el Congreso local le autorizó contratar una deuda de 3.500 millones de pesos para invertir en 118 proyectos de obra social, donde hasta la fecha no hay ni una sola obra terminada. O sea, ¿qué pedo? ¿No? Ayer Flavio decía, no, es que no manches, ese préstamo le cayó al pedo a Alejandro porque pues, no llegó la pandemia y por eso no sé qué. Ay, cabrón, o sea, yo creo que esa explicación que dio ayer Flavio, que nos compartió, en algún momento lo va a decir el gobernador. O sea, porque si no, pues ¿cómo va a justificar esto? ¿No? Dice, el martes, y porque además hay que recordar que el martes pasado, martes 10, ¿sí, no? Martes 10, se canceló finalmente la construcción del proyecto de Libramiento Sur, que sería destinado al circuito anterior, y otros 400 millones de pesos que serían aplicados en trabajos de red de agua potable. ¿Por qué se canceló? Porque era un proyecto totalmente inviable, ¿no? Arrancar todos los árboles, poner ahí una super autopista, ¿no? Dice, proyecto, ¿por qué no te apuntas para gobernador? Expresas muy bien el sentir popular. Muchas gracias, Alfonso Morales. Pero sí, pues sí, eso, o sea, estamos ante el ridículo, ante el absurdo completo. O sea, esto del sentir popular es así, porque yo como ciudadano digo, no mames, tenemos un gobernador que pidió prestado un chingo de lana hace 2 años, y que ahora va a pedir dinero prestado, y nadie dice nada, y esto se va a ir a ser pagado por las mismas participaciones federales del Estado. Entonces uno dice, ¿en qué clase de lógica estamos? O sea, ¿cuál es la lógica en esto? ¿Tú cómo es la lógica en esto? ¿Quién quiere explicar? A ver, mira, díganme, ¿cómo ves esta lógica de este nuevo préstamo? Pues yo creo que es uno de los, ya ahorita que podemos, a estas alturas ya podemos hacer un balance de lo del famoso milagro oaxaqueño, ¿no? Este aire que todo el mundo decía, no, pues viene un político joven, nuevo, con nuevos aires, educado en unas buenas escuelas en Estados Unidos, que pues resultó ser más de lo mismo, ¿no? Y no solamente más de lo mismo, sino que se rodeó de una clase burocrática totalmente ajena a la realidad del Estado, ¿no? Trajimos funcionarios del Estado de México, y ¿qué fue lo que se dio? La fabricación de políticas públicas y ejecución de programas estratégicos que no corresponden a la realidad de Oaxaca, ¿no? Vemos una clase política frívola. O sea, yo al menos hablo en temas de violencia política por distintas de sus formas. Una SMO que no funcionó, que no realmente no ayudó en la transversalización de las políticas
con perspectiva de género a nivel municipal y a nivel estatal ni se diga. Entonces, creo que el tema de la reestructuración de este nuevo préstamo tiene que ser, antes de pasar a siquiera ser sometido a discusión, se tienen que plantear algunas cosas como qué pasó con los recursos de la reconstrucción del Istmo, ¿no? Desde el 2018 está aprobado eso, no ha pasado, muchas personas siguen en la calle. También, no sé si ustedes vieron esta noticia, salió hace como un mes, de que el DIF celebró un contrato con una empresa ligada con Pandora Papers por 624 millones de pesos. O sea, y estamos, se repite cada año. Y que se repite cada año. O sea, tenemos realmente de manera muy fraudulenta cosas que todavía no han pasado, que todavía no se han esclarecido, y tampoco sabemos a dónde se fue la reducción del sueldo de los funcionarios públicos, que supuestamente este recorte austero para los funcionarios públicos que sí iba al sector salud. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuánto le recortaron a cada funcionario? ¿Cuánto se recaudó? ¿Cuánto de eso se va a destinar al sector salud y cuánto se destinó a la pandemia? Porque es más fácil endeudar al Estado que realmente tener una solución viable o transparente acerca de lo que están pasando. Y es más de lo que dice Carlos, ¿no? No es esta falta de que no lo quieran hacer, sino que no tienen la voluntad política de hacerlo. Entonces, siempre dicen, ¿no? Como que en política esta famosa frase del año de Hidalgo, ¿no? Donde ya todos los funcionarios le recortan, sacan y funcionas con lo que tienes. Y te llevas lo que puedes. Y te llevas lo que puedes también, de paso. Creo que realmente estamos viendo un último pataleo de esta administración por decir, ok, vamos a llevarnos. Y realmente es algo muy preocupante, ¿no? Porque para lo que se pide el primer préstamo también es para cierta reestructuración del sector salud, que realmente no pasó, y lo vimos con la huelga de los médicos, ¿no? Vino Zoharra Robledo aquí a Oaxaca a tener una mesa de negociación para que esos médicos se trasladen al sistema del IMSS Bienestar, porque ni siquiera se pudo dar una solución a nivel estatal. Y muchos tampoco debemos olvidar que gran parte de los recursos que se han destinado a Oaxaca han sido por parte de la federación. O sea, realmente no hemos tenido a nivel estatal un saneamiento de las finanzas públicas. En cambio, sí seguimos, por ejemplo, hace poco me surgía la duda, ¿no? De estas famosas mesas de atención ciudadana que se comenzaron a hacer al principio. ¿Cuánto despliegue económico significó una ronda de atención ciudadana que realmente no recogió nada? O caravanas que recientemente, no sé si también se acuerdan, hace como un año, que retuvieron al gobernador en Juquila, creo que fue, ¿no? De que fueron a una mesa de atención y pues agarraron a medio gabinete ahí y encerrados todos, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ese recurso si realmente pues seguimos teniendo una clase política alejada, ¿no? A mí no se me olvida un hecho que pasó hace poco con algunas compañeras, que mientras ellas estaban manifestando por la aparición de Zaira Loyola, se encuentran a Ana Vázquez Colmenares en el Catedral, ¿no? Que inclusive le extendieron su manta ahí afuera del Catedral, porque realmente vemos funcionarios que pues están lejos de atender la problemática social. Por ejemplo, ni siquiera la entienden. Un dato que igual después se puede abordar. En 2 años, por alerta de violencia de género, el Estado recibió cerca de 18 mil millones de pesos. Algo así. Ahí tengo la cifra. Y la ESMO no transparente absolutamente nada. No hay nada de transparencia en su país. Pero bueno, igual ese tema... Ha sido un poco sin fondo este gobierno, ¿no? Hay que luego revisar o sea, hay dinero que ha pedido prestado, que ha llegado, que no se sabe dónde quedó. O sea, básicamente es eso. Mira, por ejemplo, no sé si... Yo hice un reportaje fue en septiembre de 2020, referente a la deuda pública. Y no sé si quieras para poner en contexto un poco de lo que hay que cuestionar, porque hay una deuda pública para refinanciar otra vez la deuda pública, ¿no? Exactamente, eso es. Porque el 5 de noviembre de 2018, en noviembre de 2018, la Cámara de Diputados local, con mayoría de Morena, le aprueba a Alejandro Murat refinanciamientos por casi 16 mil millones de pesos, ¿no? Una deuda pública, perdón. De esos 12.301 millones de pesos iban a ser para refinanciamiento de la deuda, para lo que ahora aquí está pidiendo, más deuda para refinanciar la deuda.
12.300 son millones de pesos para refinanciar la deuda, además de los 3.500 millones de pesos para supuestamente obras para reactivar la economía. Pero fíjate lo que la aprueba Morena, lo que la aprueba el Congreso, los diputados de Morena, del PRI, todo lo que le aprueban a Alejandro Murat. Le aprueban que además de estos 12.301 millones de pesos, le aprueban que se cree que estos 12.300 los administra un fideicomiso privado, lo que hace aún más opaca el manejo de la deuda pública, lo que hace aún más opaca, porque ¿y quién iba a manejar este fideicomiso privado? Una institución llamada Cibanco, que esta institución maneja la deuda pública del gobierno de Oaxaca. ¿Y quiénes son los socios de Cibanco? Políticos del PRI del Estado de México. Casualmente. Y además, este Cibanco, con este fideicomiso privado, que fueron 12.000 millones de pesos, 12.301 millones de pesos para refinanciar la deuda, manejados por una institución privada de políticos del PRI del Estado de México, les da la facultad para ellos agarrar directamente, ya sin intervención del gobierno, directamente de las participaciones federales que llegan al gobierno de Oaxaca. Ellos recortan, que además, yo supongo, bueno, no supongo, es el banco, Cibanco, de políticos del PRI del Estado de México, insisto. Reciben un pago por el manejo de la deuda pública de Oaxaca, y no creo que sean 100,000 pesos, 200,000 pesos, han de recibir millones mensuales por el manejo de la deuda pública de Oaxaca, ¿no? De 12.301 millones de pesos, ¿no? Pero, ¿cómo ves esto? O sea, lo que a mí me parece más preocupante ya es esta parte donde ya se plantea que esta deuda se va a empezar a pagar con las participaciones del Estado, del Fondo General de Participaciones del Bueno, es que de hecho gobierno. las deudas públicas se pagan con las participaciones federales. O sea, eso es así, te comprometes un pago y te van quitando o sea, no es algo que pague Murat directamente su bolsa, se paga directamente de las participaciones federales. Lo que se compromete como pago son siempre las participaciones federales de determinados fondos. Aquí la pregunta es, ya recibió para refinanciar la deuda, que supuestamente iba a bajar la deuda pública, pero no lo bajó, es otro dato. Ahora quiere otra vez refinanciar la deuda pública, ¿no? Con 1.500 para bajar su costo de intereses, pero eso también es una trampa. Y hay datos, mira, por ejemplo, cuando se crea el fideicomiso en 2018 con Cibanco, la deuda pública a corto y largo plazo aumentó de 59.3%, es decir, con ese refinanciamiento tuvo un incremento de casi el 60%, que supuestamente con el refinanciamiento iba a bajar, ¿no? Y son datos públicos, o sea, son sus propios datos los que están ahí. Entonces hay una trampa con los refinanciamientos, porque en realidad no están generando un menor deuda pública, y al contrario, privatizaron el manejo de la deuda pública, ¿no? Murat tiene que estar... Privatizaron el manejo de la deuda pública, básicamente. Puta madre. O sea, está cabrón. O sea, mira, si de por sí se comprometen las participaciones federales, ahora que una institución privada haga uso de manera directa de ellas, está cabrón, ¿no? Y que además no funcione porque ahora requieran otros 1.500 de pesos para refinanciar deuda pública, está muy cabrón, y los datos están ahí. O sea, son datos que hay que preguntarle a Murat. Vamos a ver cómo se comporta esta nueva legislatura con el gobierno de Morena. ¿Cómo ves, Lalo? Nos pregunta Alfonso Morales, ¿van a hipotecar al Estado o ya lo hipotecaron? Ya lo hipotecaron. Yo pondría el dedo en ese punto, ¿no? Es decir, porque Murat puede pedir lo que quiera. Lo que hay que ver con esta nueva legislatura, porque, digamos, de alguna manera alineó a la 64, pero ya a partir del sábado tenemos una nueva legislatura que es la 65. Que cómo va a reaccionar, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer? En principio, la lógica diría que ni siquiera tendría que haber necesidad de que ese punto se discuta en el pleno, pues, ¿no? Es decir, es tan absurdo que tendría que, en las mismas comisiones, o no sé en qué proceso legislativo esté esta petición, se tendría que desechar, ni siquiera habría necesidad de esto, ¿no? Pero tenemos la mala señal de que nombran como presidenta de la mesa directiva a una persona del PRI,
Y eso ya nos da una señal de que es muy probable de que vayan a aprobar, porque digamos, insisto, Murat puede pedir lo que quiera, lo que sea. Aquí la responsabilidad yo creo que los ciudadanos la tenemos que poner en el desempeño de los diputados y diputadas, ¿no? Sí, porque además en la 64 también hubo exhortos, ¿no? Por ejemplo, de Morales Niño, exhortos de diputados de pues, de que explicaran qué onda con estos 3.500 millones de pesos, qué pasó con ellos. Y pues básicamente el gobierno estatal nunca explicó nada, nunca ha explicado nada. Esos exhortos han sido como 3.500 millones que se aprobaron en 2018. Estamos en 2021 y el gobierno de esos 3.500 sigue sin comprometer 1.130 millones de pesos. No, y ahora con Y la estamos a cancelación. un año de terminar su gobierno, ¿no? ¿cómo sin comprometer? Es decir, no hay obras ya asignadas, o sea, están en el aire. Recordemos que la intención de Murat era construir su proyecto inmobiliario en la Sedena, ¿no? En la En situación. Escotel. Pero al final la Sedena no aceptó la negociación, no se dio entregarle los gobiernos. Murat quería pagarle 1.500 millones de pesos a la Sedena para que le cediera los terrenos ahí donde está, en la octava región militar, en Santa Lucía, el camino para construir su proyecto inmobiliario y de centros comerciales disfrazado con un parque, ¿no? Social, ¿no? Pero en realidad era un proyecto inmobiliario, ¿no? 1.500 millones de pesos que quedan bailando y que por eso se sacan de la manga la obra de símbolos patrios, la ampliación de símbolos patrios, la modificación del Teatro Álvaro Carrillo para hacer el proceso de convenciones. Otra vez retoman el proyecto de Libramiento Sur, que finalmente se cancela otra vez porque no llegó a un acuerdo con los concesionarios de la tierra para el derecho de vía. Y ese dinero ni siquiera digamos a la supercarretera que se lleva construyendo 20 años, Sácanlo tampoco, ¿no? sácanlo de la bicirruta con 15 millones. Porque además están Sí. llenando la ciudad de bicirutas, ¿no? Y también uno dice, bueno, está chido, pero también yo creo que por ahí va el asunto pues, de hacer algo, ¿no? De justificar aunque sea 4 Le pesos. inyectan otros 100 millones al Citibus. Al final, por eso 1.500 que acaban bailando, 900 millones, creo que dijo que se iban a destinar al Libramiento Sur, finalmente No llegaron. no se van a hacer, no se llevó a hacer ahora. Sí, porque además eso plantea un ecocidio muy cabrón, ¿no? Pero estamos hablando de 1.130 millones que siguen sin ejercer, 3 años ya. Y además De la pide, aprobación. y además 1.130 millones Sí. que siguen sin ejercer, y además pide otros 1.564 millones, 265.126 pesos, sumados a estos mil y tantos millones. que Porque siguen. acuérdate que lo dijo el diputado Zamora de Niño, algunos créditos ya están por fenecer, entonces eso implicaría un mayor costo para Oaxaca. O sea, esos 3.500 millones, digamos que no se entregaron así, sino se fueron, pues, el periodo para el ejercicio de esos recursos de esa deuda pública ya está por fenecer. Entonces es a lo que Murat, porque no tuvo la capacidad para generar los proyectos, para ejercer ese recurso público, pues ahora está desesperado para volver a refinanciarlos y que no se le incremente la inflación. O no tuvo la capacidad, o realmente, pues no, ¿cómo vas a tener capacidad para crear algo que, pues que, o no, o un dinero que estás pidiendo, pues que básicamente para no hacer nada y para mentir sobre todas las cosas que propusiste? Está muy cabrón el tema, ¿no? Está muy cabrón el tema. Yo creo que la ciudadanía que nos está viendo, la poca o mucha ciudadanía que nos esté viendo, debe empezar a preguntarse quién estaría bien como director de cultura. Gracias, ya están candidateando. Ya voy a ir a ver a Susana Garza. Susana, yo Ya siempre, escribí en Twitter. yo siempre confío en ti, Susana. No, pero sí está cabrón, está muy cabrón el tema. Y bueno, pues ya vamos concluyendo. Y también, y una última cosa aquí con Juan Carlos Zavala, un derecho de réplica. Porque ayer el señor Flavio Sosa, ¿no? Pues ya hace que semana y media, ¿no? Fue cuando tuvimos un horizontal acá. Y Juan Carlos se saltó así que no, que Flavio Sosa es operador de José Murat. Y yo como que me acordé ayer, ¿no? Ayer me acordé, pues eso dijo Juan Carlos. Y que se lo digo a Flavio. Le digo, no, pues fíjate que Juan Carlos Zavala te dijo esto, fíjate. Sí, no es cierto. ¿No? Y entonces ya, y la reacción de Flavio ha sido... ¿Cómo tú catalogarías la reacción de Flavio, Lalo? Tú que lo viste en Pues, vivo. Yo creo que ahí rompió un poco, ¿no? O sea, se manejaba bien y ahí como que la víscera le ganó. Como que no, sí, como que casi le estalla un ojo. Como que Ya, sí se- ya le empezaba, casi le dio aquí Tú un lo tip. tenías de frente, yo no alcancé a ver el ojo chueco, pero sí fue una reacción más visceral, ¿no? Es decir, sí, se nota cuando alguien
le duele un comentario de alguna forma y como que alguien que recibió algo y como sea trata de contestar, no sé, se rompió. Aquí están peleando un taxista y los del gas, espero que se... Ah, no. Bueno, pero entonces no, ya. En vivo. En vivo. Vamos a grabarlos. Pues sí, bueno, básicamente lo que dijo Flavio aquí sobre Juan Carlos es que era poli, y que estuvo, ¿cómo era? ¿Cómo? Que estabas al servicio de los servicios secretos de inteligencia, que realmente no sabemos por dónde vengan o cómo es el pedo, pero ¿tú qué onda, Juan Carlos? ¿Cómo ves esta reacción? ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues que no es cierto, ¿no? Nunca he trabajado para la policía ni para el CISE, no sé si podría decir lo mismo de él, ¿no? Si no, hay que preguntarle también a Marcelino Coache. Marcelino Coache, no, pobre señor, ¿a poco todavía vive? Sí, todavía vive, es al menos uno de los gentes de izquierda que se ha mantenido verdaderamente, y que ha sido verdaderamente afectado. Sí, claro. Pero bueno, pues cuando no se tienen argumentos para defender, lo más fácil es deslegitimarlos, ¿no? Y criticar a quien dice, ¿no? Es una estrategia muy común de los regímenes totalitarios, ¿no? Y también pseudodemocráticos, ¿no? Como no tienes argumentos, pues atacas, ¿no? La credibilidad de la persona que lo dice, pero no dijo ningún elemento que no. Él mismo ha reconocido en conferencias que es amigo y es en relaciones con José Murat, ¿no? Recientemente dijo que está enojado con él por un tweet, ¿no? Ah, no, ayer nos dijo que sí, que nada molesto con él. Estaba enojado, ¿no? Pero con Alejandro se lleva poca madre. Pero con Alejandro se lleva poca madre, ¿no? Pero pero de ningún modo ha negado su relación con José Murat. No la ha negado, al contrario, la ha aceptado, ¿no? La ha aceptado, ¿no? Y él ya sabe, a lo mejor por eso se enojó, porque él lo mismo lo ha presumido con compañeros periodistas, ¿no? Y cuando yo lo sostengo es porque conozco a los periodistas que lo han dicho, ¿no? Y yo creo que él ya sabe qué periodistas, ante quiénes periodistas ha presumido su relación con José Murat, ¿no? Yo creo que más bien su respuesta al acusarme de policía habla de su pobreza intelectual. Ay, cabrón, pues ¿qué? ¿Nos quiere echar un tiro? No, es cierto, no. No, pero bueno, está bien, ya está la respuesta aquí de Juan Carlos Zavala. Y pues vamos concluyendo esto. Un comentario final, porque ya nos echamos, creo que más de una hora y media. Llevamos aquí como 1:40. Antes, sí, aquí Lalo va a decir algo. Después de esto, comentamos que sería bueno que hubiera ahí como un intercambio de ideas con Flavio. ¿Tú qué te echarás quien vive con Flavio Sosa? Pues tanto como debate no, porque yo soy periodista, más bien pues igual una entrevista. Una entrevista, ¿no? Y que responda, ¿no? Que responda a los señalamientos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pilar, ¿cómo has visto la experiencia? ¿Te ha gustado esta? No, ya ves aquí ya directamente. Ya. Que responda a los señalamientos. Muy bien. Pues sí, fue bastante provechoso esas pláticas que se dan al interior del Café Revueltas. Siempre lo he dicho, ¿no? Qué chido que podamos tener esos espacios en donde hablamos de muchas cosas y a la vez de cosas muy pequeñas y muy locales. Entonces, pues sí me gustó la experiencia. Entonces, la primera vez que estamos bajo este formato porque Liga Revueltas se trae otro formato. Sí, ahorita es horizontal. Es horizontal. Es un nuevo tema. Entonces, estuvo bastante interesante y espero que se sigan dando este tipo de charlas. En algún momento, yo te lo señalé que se hizo toda una revuelta ahí por el tema de la inclusión de mujeres. Claro. Espero que sigan invitando a más compañeras porque hay muchísimas compañeras que no solamente son analistas, sino que también traen mucho que decir. Entonces yo creo que va a estar muy chido que se siga con este espacio de crítica, de debate y sobre todo de mucha reflexión, ¿no? Yo ahorita me voy con un montón de reflexiones de lo que dijo Carlos, de lo que dijo Lalo y pues también de lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo ves un rápido, no sé, como idea de lo que de este año de gobierno que le sobra a Murat? ¿Cómo va a estar? Va a estar de cardíaco, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, yo creo que ya lamentablemente la vieja premisa política del año de Hidalgo sigue muy presente, ¿no? Yo creo que nos habla mucho de cómo va a cerrar su gobierno, realmente la visión que se tuvo durante estos 6 años. Esperaría que realmente se cierre de la mejor manera en cualquiera de los temas, pero la verdad es que veo poca voluntad política. Además de eso se arrecia la campaña contra la gobernatura. Entonces
pues vamos a esperar a ver también cuántos miembros del gabinete llegan, ¿no? Porque recordemos también que el gabinete de Murat ha tenido muchísimas rupturas, cambios y demás. Creo que es el que más ha tenido de manera histórica de que suben y bajan gente. Nada más, por poner un ejemplo, el Instituto de la Juventud lleva 8 titulares en lo que va del sexenio. Jamás había visto tantos titulares de juventud en una dependencia. Eso impidió hasta cierto punto el tema de la continuidad de un proyecto en materia de juventudes que, bueno, pues nunca les interesó además, pero pues, además del cambio de titulares suponía otra vez un inicio nuevo. Y creo que sobre eso podemos ir analizando, pues, quiénes van a ser los que se van a quedar al final, ¿no? Entonces, pues sí, esperemos que no sea tan caótico, pero pues aquí estaremos en la ciudad de las barricadas viendo cómo se desarrolla todo. Unas palabras de este horizontal del día de hoy. Pues muchas gracias, ojalá nos sigan viendo y escuchando. Lalo, por allá, ¿qué? Saludos, ¿no? A la banda. Saludos, muchas gracias por vernos. Muy bien. Pues sí, gracias por vernos. El lunes regresamos. Va a venir aquí también Miguel Ángel Maya a echarse unos también, no sé por qué estamos haciendo esto. ¿Usted sabe por qué? No lo sé. Hasta luego.